Muy buenas, clase. Vamos a intentar subir el nivel de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Esto ya es el tope y es que vamos a intentar crear una red neuronal y ni siquiera la vamos a crear con Python o con otros lenguajes de programación porque al fin y al cabo pues, no tenemos ese conocimiento. Eso ya para informática 2. Vamos a hacer con Excel. Vamos a intentar replicar lo que aparece aquí, ¿no? Lo que era el perceptrón, una red neuronal simple, donde como veis nosotros metíamos una serie de variables con unos pesos asociados. Eso va a la suma, que además hay que meter en lo que se llamaba bias o sesgo. Y después creamos una función de activación, porque al final de ese sumatorio, ¿no? De todos esos pesos por las variables, necesitamos que fueran ceros o unos, para ir después metiendo en nuestra red neuronal. Entonces ya digo, vamos a abrirnos una hoja de Excel. Voy a aumentar el tamaño un poquito para ver si podemos trabajar. Y vamos a ir poquito a poco. Voy a intentar ir explicando. Básicamente, pues este es el típico vídeo que vais conmigo y, pues, oye, después haré algunas preguntas para que intenten ver si se ha quedado algo. Bien, lo primero vamos a meter lo que es el sesgo. Ya sabéis que el sesgo o bias, en este caso nosotros vamos a meter que sea nada más uno. Y vamos a meter dos variables. Una x1, voy a poner todo con mayúsculas, y x2. Voy a cambiar esto. Muy bien, y en principio vamos a poner que sean 0 y 0. Perfecto, ¿no? Voy a dejar aquí una columnita, más o menos, ahora ya veréis para qué. Y vamos a meter aquí los pesos. Peso para lo que es el sesgo, un W0, W1 para la variable 1, W2 para la variable 2. Y este va a ser la suma, sin más, ¿no? En principio vamos a poner que los tres pesos sean 1, 1 y 1. Entonces, por ejemplo, la suma sería simplemente el multiplicar ese coeficiente por el sesgo, como veis, siempre es cada peso, cada W1, voy a poner los paréntesis, perdón, ese peso por la variable que le corresponde, W1 con X1, más, abrimos paréntesis, W2 por, perdón, X2. ¿Veis? Así de sencillo. Y por lo tanto nos sale una suma. En este caso, pues como veis, 1 por 1 es 1 y después como los otros son 0, pues nos sale una suma de 1. Bien, esa suma, ese sumatorio, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero necesitamos lo que es una función de activación. Básicamente lo que queremos dividir es que esos valores que nos va a ir dando, esos pesos por las variables, se conviertan en 0 o 1. Nosotros eso, ya sabéis que aquí tenemos, vamos a poner por ejemplo fx, esa función de activación, nosotros vamos a utilizar pues el concepto de los sí. Esto pues oye, bien nos viene bien para repasar un poquito lo que era Excel. Simplemente nosotros vamos a decirle, oye, quiero que compruebes que este valor sea mayor o igual a 0. En caso de que sí que ocurra, pues le pones un valor de 1. En caso de que sea negativo, le pones un valor de 0 y así ya dividimos. Siempre cuando ese sumatorio sea negativo, nos saldrá un 0. Cuando sea positivo, por ejemplo, como en este caso, nos tiene que salir un 1. ¿Veis? Simplemente. Ya veréis que esta suma, ahora iremos viendo que no siempre va a salir o 0 o 1, va a salir pues 0,5, menos 0,5, etc. Bien, entonces esto digamos que sería nuestro primer paso. Sin más. Ahora nosotros, ¿qué es lo que queremos que intente la neurona? La neurona va a intentar reconocer que cuando nosotros metamos siempre el sesgo va a ser el mismo, es una variable que es constante, es una variable que digamos, no, la podemos modificar, pero por ahora la vamos a dejar constante, nosotros vamos a decirle, oye, ¿qué es lo que queremos que salga? Vamos a ver, perdón, queremos. Muy bien, lo que queremos es que cuando sea 0 y 0, cuando las dos variables sean x1 y x2 sean 0, lo que queremos es que nos arroje un valor de 0. Por ejemplo, ahora la red neuronal ha fallado. Si, por ejemplo, esto es 1 y esto es 0, queremos un valor de 0. Cuando esto sea 0 y esto 1, queremos un valor de 0. Y cuando por primera vez los dos sean 1, ahora sí, le pondremos que es un valor de 1. Sin más, ¿veis? Es bastante sencillo. Simplemente es que x1 y x2 solo pueden ser valores de 0 o 1 y solo van a dar ese resultado de 1 cuando los dos sean 1. Simplemente, ¿veis? No tiene más problema. Bien, entonces ahora a nosotros nos interesa que la red neuronal vaya cambiando, es decir, hemos comprobado que al meter esos valores, con los pesos que teníamos, nos hace esa suma y la función de activación no nos da lo que queremos. Por lo tanto, tenemos que darle un castigo, es decir, tenemos que hacer que modifique esos pesos para así poco a poco que vaya ajustándose a lo que estamos buscando, ¿no? A que esa red neuronal
aprenda, ese entrenamiento que hemos hablado siempre. Bien, voy a coger todo esto hasta aquí, muy bien, y voy a darle que sea un tamaño menor para que así no tenga que aumentar el zoom. Cambiar el tamaño y lo vamos a poner a 70, yo creo que cabrá. Perfecto, muy bien. Esta de aquí y esta sí la vamos a hacer un poquito más grande. Y voy a hacer todo centradito, que yo creo que quedará mejor. Muy bien. Entonces, ahora nosotros aquí vamos a ir poniendo cambio de W0. Tened en cuenta que siempre lo único que cambiamos en redes neuronales son los pesos. Eso es lo que nos va permitiendo que la red neuronal vaya adaptándose. Ya sabéis los lazos entre las neuronas. Vamos, lo típico que ya hemos hablado en la teoría. Cambio W1 y cambio W2. Perfecto. Entonces, ¿cómo va a realizar esos cambios? Lo va a realizar con lo que llamamos coeficiente de aprendizaje. Un coeficiente que es simplemente un número que va a ir sumando o restándose a esos pesos. Ese coeficiente, en principio, nosotros lo vamos a poner de 0,5. Ya veremos que dependiendo de ese coeficiente, la red puede ser más eficiente. Eso es lo que me interesa después cuando ya terminemos el vídeo, que vosotros juguéis un poquito. Muy bien. Entonces nosotros ahora vamos a ponerle que ese cambio de qué va a depender. Bien. Como veis, nosotros ahora mismo la función ha errado. Entonces nosotros vamos a querer que el cambio, cuando los dos números sean iguales, por ejemplo, 1 y 1, no queremos que haya ningún cambio. Por lo tanto, en esa fórmula vamos a meter lo primero, que este valor menos este valor multiplique a algo. Como veis, si los dos coinciden, esto será 0 y por lo tanto el cambio no se producirá porque, oye, hemos visto que está bien, entonces ese peso no me lo cambies porque, coño, por una vez hemos acertado, quiero que me lo mantengas todo. Entonces, queremos que lo multiplique primero por ese coeficiente de aprendizaje. Como queremos que ese número siempre no varíe, eso ya sabéis que con F4 ponéis aquí los simbolitos de dólar y así ya queda fijo, y así ya no se nos mueve. Y además, esto lo podríamos dejar ya así, pero el problema es que nos iría cambiando en todas las variables. Y ya digo, nos podríamos meter un poquito más a fondo, pero lo que quiero que entendáis, solo lo vamos a cambiar cuando el valor de lo que estamos trabajando, sea el sesgo x1 o x2, sea 1. Por lo tanto, vamos a multiplicar por este valor. ¿Esto por qué ocurre? Porque me interesa que cuando estos valores sean 0, no los toque, no haya un cambio de peso. Porque solo va a trabajar cuando los valores sean 1 y haya un error. Eso lo que hace es que es muy típico, por ejemplo, cuando os dicen que si os perdéis por el bosque, no os mováis, porque os están buscando. Si el que está buscando y tú también te mueves, los dos nunca os encontráis. Solo una de las, digamos, variables tiene que ir cambiando. Ya digo, esto tiene su ciencia, tiene su teoría detrás, pero bueno, ya digo, para el año que viene. Muy bien, lo vamos a dejar así. Como veis, nos dice autocompletar, en este caso no. Vamos a esperar. Porque, como veis, lo que estamos haciendo es eso. Multiplicar el coeficiente de aprendizaje, que cuando estos dos valores sean distintos, sale 1. Y se multiplica también por cuando esta variable sea 1. Por lo tanto, como veis, en este caso, menos 0,5. Bien, esto lo podemos copiar directamente. Es decir, esto podemos arrastrar y copiarlo en estos dos cambios. Lo que pasa es que esto no se está aplicando bien. Fijaos que ahora esto está comprobando cambio W01 y esto. Tenemos que cambiar en este caso. De nuevo, aquí sea J2 y aquí I2. Perfecto. Voy a darle que no. Siempre tened en cuenta eso. Está comprobando primero esta parejita. Eso es simplemente ver que estos dos valores son iguales. Coeficiente de aprendizaje y la variable. Cuando es 0, pues sale 0. Y ahora en este caso lo mismo. Vamos a cambiarle a que esto sea, vamos a borrarlo, este valor menos este valor. Bien, ahora por fin ya lo tenemos. Bien, como veis, esto ahora mismo, ¿qué indica? Indica que en los pesos 1 y 2 no va a haber ningún cambio, pero en el cambio, en el peso 0, sí que va a haber un cambio, ¿no? Va a meter ahí un coeficiente, va a restar ese 0,5. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es esto, ese nuevo valor de este peso, va a ser esto más esto. Como veis, ahora de repente ha pasado de 1 a 0,5 porque ha restado ese 0,5. Entonces, esto lo vamos a hacer exactamente lo mismo con estos dos. Como veis, en este caso, ¿qué está haciendo? Sumar a esto un 0, pues queda igual. En este caso, sumar a esto un 0, pues queda igual, no hay problema. Y ahora sí, cogemos aquí y como veis la suma ahora mismo
en vez de ser 1, en este caso va a ser 1,5. Porque está sumando vamos, son las fórmulas. Y aquí vamos a hacer exactamente igual. Vamos a copiarlo y como veis vuelve a salir 1. Por lo tanto, se vuelve a equivocar. Cogemos aquí, volvemos a copiar y como veis ahora va a hacer un cambio en el peso 0 y en el peso 1. Pues bien, ya podemos perfectamente copiar todo esto, estas de aquí y estas de aquí. ¿Veis? Ya tendríamos lo que ha intentado en todas las situaciones, con todos los cambios de variable, y ha ido cambiando el peso. ¿Veis cómo va variando W0, W1, W2, con lo cual cambia la suma, cambia después la función de activación y va comprobando con lo que queremos. Bien, cuando le ha dado una vuelta a todos los casos, es decir, tiene ya todos los tipos de combinaciones que nosotros vamos a tener, eso es lo que llamamos una época, es una iteración de toda la casuística la ha pasado por la red neuronal y la red neuronal ha ido intentando aprender. Pues esto ahora nosotros vamos aquí a combinar celdas, combinar todo, vamos a darle aquí para que esté en vertical y esto va a ser nuestra época 1. Perfecto, le damos aquí, centradito, centradito y esto lo vamos a dejar ahí. Muy bien, pues entonces, ¿qué queremos nosotros ahora? Simplemente nosotros vamos a ir haciendo épocas, vamos a copiar. Está todo esto, como veis. Si queréis le podemos dar un colorcito para que se vea un poco más claro. Por ejemplo, vamos a decir que lo que son las variables tenga así, ese colorcito, algo. Control C y lo copiamos aquí. ¿Veis? Esto sí que no cambia, porque lo que es estas variables vuelven a repetirse aquí. Esto será nuestra época 2. Vamos a darle a combinar celdas, combinar todo. Aquí vamos a hacerlo vertical, época 2. De nuevo, centradito, centradito. Muy bien. Y esto también lo vamos a copiar. Vamos a ponerlo de nuevo otro color para que se vea claro. Por ejemplo, aquí. Y lo que queremos, control C, control V. ¿Veis? Esto nunca va a variar. Lo que es esta iteración en cada época, eso siempre tiene el mismo número de variables y comprueba igual, ¿no? Eso no varía. Lo que va a ir variando es todo esto. Fijaos que ahora nosotros vamos a coger aquí, vamos a copiarlo todo esto hacia abajo y vamos a copiarlo todo esto hacia abajo. Perfecto. ¿Veis? Sigue intentando interpretar, sigue cambiando. Veis que no hace los mismos cambios de peso, sino que en cada época intenta ajustarlo de una manera o de otra. Pues entonces ya simplemente vamos a ir haciendo eso, si queréis. Vamos a aprovechar, ya que tenemos esto, vamos a ponerle para que quede más claro aquí una línea. Perfecto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Copiamos esto, control C, control V, control C, control V. Esto lo combinamos. Formato, ya digo, es exactamente lo mismo, exactamente igual. Aquí, centradito, centradito, época 3. Y está muy bien porque así se ve muy claro cada iteración, ¿no? De cómo está intentando aprender, interpretar el algoritmo que queremos, ¿no? Que aprenda, que simplemente es eso, que estas combinaciones de estas variables nos dé estos resultados. ¿Veis? Las combinaciones de entrada, esas combinaciones verdes, nos dé la salida roja, sin más. Volvemos a hacer lo mismo, vamos a meterle aquí otra así, para que se vea claro. Como veis, todavía no termina de acertar, sigue intentando, haciendo cambios. Vamos a volver a hacerlo. Control C, control V. Ya digo que dependiendo del coeficiente de aprendizaje veréis que el aprendizaje puede ser más rápido, más lento. Eso es lo que quiero que hagáis después cuando terminemos la práctica. Y aquí vamos a copiar. Simplemente aquí y aquí. Y de nuevo, aquí esto, formato. Ya digo que al final es bastante sencillo. Esto, por supuesto, con un lenguaje como Python, todo se automatiza más. Y esto, ya digo, con Excel estoy intentando forzar las cosas, pero creo que se entiende bastante bien. Y, oye, pues por lo menos que salgáis con un poquito más de conocimiento de todo lo que es esto. Época 4. A ver, que esto no lo he puesto así. Muy bien, de nuevo ponemos así. Como veis, todavía sigue haciendo cambios, no termina de acertarlo. Control C, control V. Ya digo que, de nuevo, ahora cambiaremos lo que es el coeficiente de aprendizaje y veremos exactamente qué es lo que está pasando. Muy bien, volvemos a copiar esto.
Volvemos a copiar esto. Bien. Y volvemos a marcar aquí. Perfecto. Como veis, ya poco a poco vamos viendo que cada vez hay menos cambios. Parece que ya se está ajustando. Esto ya estamos cerca. Por tanto, vamos a volver a copiar. Control C, Control V, Control C, Control V. Y volvemos a coger esto. Arrastramos y arrastramos. Y aquí vemos que ya no ocurre ningún cambio en los pesos. ¿Por qué? Porque comprobamos que aquí coinciden. Voy a marcar lo que era la línea de cada una de las épocas de iteraciones que estábamos haciendo. Como veis, aquí ya están coincidiendo los dos, coinciden los dos, coinciden los dos, coinciden los dos. Hemos conseguido que nuestra red, de forma automática, haya conseguido los pesos necesarios como para generar esa ecuación, ¿no? Simplemente voy a rematar esto un poquito, ya que estamos. Formato, combinar todo. Lo que sé, para que quede bonito, esto ya para que así quede la foto guapa. Coño, que yo también quiero que me presentéis, ya sabéis que a mí me interesa que no me presentéis los documentos hecho una chapuza, me gusta que las cosas tengan su puntito. Y así y así. Época 6. Upa, que aquí vamos a combinarlo todo. Ahí se me ha olvidado. Perfecto. Muy bien, voy a darle un poquito menos de zoom para que ahora sí lo podamos ver. Y como veis, al final, ¿qué ha hecho? Ha ido cambiando pesos en cada una de las iteraciones, es decir, va aprendiendo, hasta que al final llega a esa época 6 y comprobamos que ya no necesita hacer ningún cambio, no hay problema. Como veis, eso al final queda bastante sencillo. Simplemente, pues oye, son cositas de que hay que ir teniendo ese cuidado, ¿no? Esto lo voy a poner y aquí en blanco. Ya digo, esto es para la foto final. Muy bien, centradito y centradito. Perfecto. Bien, como veis, nosotros hemos utilizado ese coeficiente de aprendizaje, el 0,5. ¿Qué pasa si utilizamos otro? Si, por ejemplo, utilizáramos 0,8. Como veis, prácticamente las iteraciones son iguales. Alcanzarían la época 6. ¿Qué pasa si, por ejemplo, utilizamos un 0,2? Como veis, en solo 3 iteraciones, a la cuarta ya lo aprende. Si, por ejemplo, nosotros utilizáramos, ¿qué voy a decir yo? Un 0,7. Pues fijaos, nada más en 2. Entonces, es interesante, ya digo, esto ya nos meteríamos en más teoría, ya sería más complicado. Fijaos que, por ejemplo, un 0,1 no llega, ni siquiera en esas 6 iteraciones. Entonces, simplemente quiero que me repliquéis esto, que incluso nosotros podríamos llegar a cambiar estos valores, que la condición en vez de que ese 1 fuera en el 1,1 fuera también cuando es un 0,0. Ya digo, lo que me interesa es, por lo menos, a ver si en una clase tenemos montada esta pequeña red neuronal que, oye, pues nos sirve para ejemplificar un poco de ese proceso, ¿no? De cómo va aprendiendo ese cambio de los pesos y cómo va incorporándolo para llegar. Y, oye, yo creo que con esto ya sí que cumplimos todos los pasos de lo que nos pide en este nivel. Entonces ya veis, pues oye, ya digo, lo haremos despacio, si necesitamos más de un día, pero sobre todo quiero que se quede claro, porque es que muchas veces creo que copiáis lo que digo y no se nos queda. Entonces, pues vamos poquito a poco. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.